En una habitación en penumbra, colgado en la pared como un testigo silencioso, el retrato del hombre angustiado ha sido una fuente de pesadillas y relatos que desafían la razón. Una obra pictórica de origen incierto, cuyo enigma radica tanto en su técnica como en la perturbadora presencia que parece emanar de su superficie. Se dice que quien posa la vista sobre su inquietante figura siente un desasosiego profundo, como si el alma de la pintura reclamara atención, como si aquel que fuera capturado en el lienzo aún estuviera atrapado en sus propios tormentos. El origen del cuadro es motivo de especulación. Algunos sostienen que su creador, un artista marcado por el sufrimiento, impregnó en cada trazo un fragmento de su propia esencia. Otros afirman que la obra no fue producto del simple oficio pictórico, sino de una serie de eventos que transformaron un acto de creación en un portal hacia lo inexplicable. Lo que es un hecho es que su historia está teñida de episodios inquietantes. Desde su aparición, han sido incontables las personas que han afirmado experimentar fenómenos perturbadores en su presencia, ruidos en plena madrugada, sombras que se deslizan fuera del campo visual y un creciente malestar que obliga a desviar la mirada. Uno de los relatos más antiguos sobre la pintura proviene de una familia que adquirió la obra en una subasta, pero sin conocer su oscura reputación. La primera noche que el retrato estuvo en su hogar, el silencio nocturno se vio interrumpido por un sonido que parecía provenir del lienzo, un sollozo apenas perceptible, pero cargado de una angustia inhumana. Al principio lo atribuyeron a la sugestión. Sin embargo, con el paso de los días, la sensación de ser observados se hizo insoportable. Sombras se arrastraban en los rincones y la temperatura en la habitación donde estaba colocado descendía de manera inexplicable. Con el tiempo, los dueños se deshicieron de la pintura, asegurando que su presencia afectaba el bienestar de la familia de un modo imposible de explicar con la lógica. Quienes han investigado su procedencia han encontrado pistas dispersas. Existen referencias a una serie de cuadros de temática similar en los que la angustia y la desesperación parecen impregnar cada trazo. Historiadores del arte sugieren que el autor pudo haber utilizado técnicas no convencionales en su elaboración, como la mezcla de fluidos biológicos con la pintura, lo que explicaría su extraña capacidad para generar inquietud. Sin embargo, esto no es más que una teoría dentro de un océano de incertidumbre. Con cada nuevo propietario, la historia del retrato del hombre angustiado se enriquece con nuevos testimonios. Hay quienes han intentado estudiarlo desde una perspectiva científica, buscando explicaciones en la composición del material o en efectos ópticos que pudieran alterar la percepción del observador. No obstante, las experiencias reportadas por quienes han tenido contacto directo con la obra escapan a cualquier análisis racional. Se han registrado episodios en los que la imagen parece cambiar sutilmente con el tiempo, como si la expresión del hombre retratado adquiriera matices diferentes dependiendo del estado de ánimo de quien lo contempla. Algunos coleccionistas han rechazado la posibilidad de poseer la obra, aun cuando se les ha ofrecido por sumas exorbitantes. Otros, en cambio, han caído en la tentación de apropiarse del misterio, solo para descubrir que lo inexplicable no puede ser controlado. Las historias de quienes han convivido con el cuadro son testimonio de su efecto perturbador. Ataques de pánico, insomnio crónico, objetos que se desplazan sin razón aparente. En casos más extremos, se ha hablado de episodios de alucinaciones en los que la figura del retrato parece moverse o incluso intentar comunicarse con el observador. La leyenda del retrato del hombre angustiado ha trascendido fronteras, se ha convertido en un objeto de culto para quienes buscan el límite entre el arte y lo paranormal, un punto de confluencia entre la creación humana y lo que escapa a nuestra comprensión. Pero más allá de la fascinación, la historia del cuadro advierte sobre los peligros de lo desconocido. No es un simple objeto decorativo ni una pieza más en el vasto universo del arte. Es un testimonio silencioso de algo que no puede ser explicado con palabras, una puerta entre lo tangible y lo inacible. Así pues, el cuadro sigue su camino, pasando de manos temblorosas a otras aún más temerarias. Mientras el tiempo avanza y los testimonios se acumulan, la pregunta persiste: ¿es solo una pintura
¿O hay algo más allá de la superficie que aguarda, paciente, a su próximo observador? Suscríbete.